la psicología, ¿no? Ya el cambio cualitativo y cuantitativo. Pero aprendizaje significa un cambio en cuanto se refiere a la conducta. Ahora, no solamente de la conducta, ojo, cuando hay aprendizaje también sí significa un cambio en el desarrollo cognitivo, o sea, en los conocimientos, significa un cambio en el desarrollo intelectual. Vean, esto también que sirva, no me guío exclusivamente, vean cómo es de la diapositiva, ¿no? Acá solamente dice es un cambio de conducta, o sea, en la capacidad de comportarse, no solamente ello, es un cambio a nivel cognitivo, a nivel intelectual también, el aprendizaje. Y acá se me viene la idea, jóvenes, cuando ustedes adopten una profesión, igual va a haber muchas teorías para una determinada, a un determinado conocimiento. Por ejemplo, este es un concepto netamente de los conductistas, ¿no? Ellos, por ejemplo, los conductistas decían, la psicología es la ciencia del comportamiento humano, nada más. Para ellos no existe el aspecto cognitivo, nada. Por eso quiero que capten. Si yo diría solamente es un cambio de conducta, nada más, pues, conductual, ¿no? Y aprender significa mucho más amplio. Capacidad de desarrollarnos nuestros conocimientos, que es la cognición, pero la capacidad de desarrollarnos nuestra inteligencia, como decía Piaget, desarrollo intelectual. Entonces yo creo que todo ello engloba lo que es aprendizaje, pues, ¿no? Ahora hay criterios. El primer criterio, vean, ya lo hemos tocado. Todo aprendizaje implica un cambio, es cierto. Inclusive en el desarrollo humano, joven, no solamente el aprender, vamos aprendiendo toda la vida. Había un pedagogo, Erich Fromm, me recuerdo, Erich Fromm, decía, el hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Anótense, jóvenes, eso, ¿ah? El hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Esto lo hacía referencia a lo que estamos viendo hoy día, el aprendizaje. Unas palabras de un pedagogo, filosóficamente hablando, pero que es harto verídico, porque nosotros siempre estamos en continuo aprendizaje, en continuo cambio. Ahora, otro criterio del aprendizaje es que perdura a largo tiempo. Y este debe ser un criterio básico, jóvenes, que deben de tener en cuenta todos ustedes. Muchos aprenden para el momento, para el examen, el famoso aprendizaje memorístico, ¿no? Mecánico. Pero un criterio importante del aprendizaje es que debe de perdurar por mucho tiempo lo que aprendemos, jóvenes. Ahí viene lo que vamos a platicar posteriormente, ¿eh? Ustedes han estudiado 5 años en la secundaria. Háganse un autodiagnóstico. ¿Cuántos de aprendizaje tienen en esos 5 años? Y darán la respuesta posteriormente cuando hablemos de metacognición. Ahora, otro criterio del aprendizaje es que se va dando a través de la experiencia, lógicamente, ¿no? Entre más nos estamos desarrollando, vamos aprendiendo mucho más, ¿no? La práctica. Ustedes saben que la experiencia está relacionada a la práctica. Pero como dicen, ¿no? El médico joven no tiene práctica, todavía no tiene experiencia, mientras tanto el más antiguo sí lo tiene, ¿no?
tiene mayor autoridad. Vean que uno de los aspectos básicos del aprendizaje es la experiencia. Es importante, creo yo, ¿no? Y eso se va adquiriendo a través del tiempo, ¿ah? Ahora, tipos de aprendizaje, implícito y explícito. Implícito es cuando siempre lo tenemos en cada momento, ¿no? Porque es espontáneo, involuntario, ojo, ¿ah? Hasta inconsciente. De repente, caramba, salimos a la calle y nos tropezamos por no estar atentos. Aprendamos a ser atentos para conducirnos en la calle. Es un aprendizaje implícito. Al menos tendré más cuidado, pues, ¿no? Porque una caída, caramba, puede malograrnos hasta nuestro rostro. O como lo están haciendo esas señoritas que están platicando de repente una receta que cocinar, ¿no? Es un aprendizaje implícito, que no es voluntario, no es formal, es espontáneo, casual, etc. Y en la vida, jóvenes, aprendemos muchas veces de eso, ¿ah? Como el ejemplo que estoy poniéndoles, pues, ¿no? Aprendemos a ser más cuidadosos en la calle, mirar para arriba y para abajo para que no nos vaya, pues, ¿no? A, a un accidente automovilístico, ¿no? O cualquier otro. También, otro tipo de aprendizaje es el explícito. Esto sí, como ustedes verán, las fotos también son ilustrativas, ¿ah? Ustedes verán ahí, están en un lugar, o sea, es un tipo de aprendizaje formal, intencional, ya es voluntario, como el que están ustedes de repente también haciendo, ¿no? Es un aprendizaje voluntario, formal, consciente, que eso nos da en la escuela y esto nos da en la vida. El implícito nos da en la vida, en las vivencias, ¿no? Y el explícito nos da las organizaciones formales, pues la escuela, el colegio, la universidad, o cualquier entidad que nos permita, pues, ¿no? Aprender. Teorías cognitivas. Hoy en día no sé si en su colegio, donde hayan estudiado, han aplicado estas teorías cognitivas, ¿no? ¿Por qué se dice teorías cognitivas? Como su nombre lo indica, basada en los procesos cognitivos. ¿Y cuáles son los procesos cognitivos? No sé si la van a aprender también en el colegio, los procesos, o sea, son aquellos procesos cognitivos los que nos permiten el aprendizaje, son aquellos procesos mentales superiores, yo también te digo así, ¿eh? Que nos van a permitir el aprendizaje. ¿Y cuáles son los procesos cognitivos? Percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Esos son los procesos cognitivos. Que también en psicología le decimos los procesos mentales superiores, ¿no? Y estos procesos nos permiten, pues, el aprendizaje. Ustedes cuando quieren aprender algo tienen que percibirlo, ya sea el libro, ya sea el laboratorio, los elementos químicos, tienen que percibirlo. Y no solamente percibirlo, sino también atenderlo. Y si ustedes atienden una determinada percepción, lo van a memorizar, lo van a almacenar esa información. Y luego, una vez que lo han almacenado esa información en el momento oportuno, ustedes la van a recuperar a través de los procesos que yo les llamo, ¿no? Del pensamiento, y entre ellos el lenguaje. Voy a expresar. El pensamiento permite también, ¿no? Analizar, sintetizar, generalizar, abstraer la información. Entonces, por ello, vean, se llama teorías cognitivas. Ahora, uno de los aspectos sustanciales o bastante resaltantes
las teorías cognitivas es la actividad, la interacción. O sea, el estudiante aprende a través de la acción. Pero es que hoy en día pues no se está propugnando mucho el aprendizaje activo. En base a ello, pues, anteriormente me recuerdo cuando nos enseñaban en la escuela tradicional, éramos pues entes pasivos nada más, los estudiantes. Escuchábamos uno toda la mañana al profesor, salvo que había alguna pregunta del maestro, pues, pero siempre prevalecía el método pasivo. Mientras tanto, las teorías cognitivas no tienden a aplicar el método o el aprendizaje activo, ¿no? A través de los diferentes teóricos como son, ustedes verán, el Piaget, el Brunner, que vamos a ver posteriormente, pues, ¿no? Ahora, estas teorías cognitivas siempre se orientan su marco teórico en que el estudiante tiene que construir sus conocimientos. Ahí está, lo que decía Brunner. Ahorita lo vamos a ver. Tiene que organizar esos aprendizajes y llegar a la codificación. Inclusive cuando nacen estas teorías cognitivas, se correlaciona con estas palabritas que ustedes mucho más se han familiarizado, el procesamiento de la información. Ustedes saben que el procesamiento de la información hay que llegar a la codificación de la información, o sea, la comprensión. Y una vez que está comprendida la información, se almacena. Y una vez que está almacenado, en el momento que uno requiere, se recupera, se recuerda. O sea, vean, esta palabrita también del procesamiento de información está orientado a ello. Desde el momento en que percibimos a través de los órganos sensoriales nuestros estímulos, nuestra información, y esta información ingresa al cerebro que analiza, sintetiza, organiza la información, la codifica, porque el cerebro es el que analiza y sintetiza la información. Y una vez codificada, analizada, sintetizada, comprendida, asimilada la información, la almacenamos para la memoria a largo plazo y luego que nos sirva para posteriormente recuperar esa información. Vean, estas variables que da las teorías cognitivas y que posteriormente lo vamos a corroborar con mucho más fundamento cuando hablemos sobre lo que es las bases biológicas del comportamiento. A los siguientes, una vez terminado esto, este tema vamos a ver ya fundamentos biológicos de comportamiento bastante interesantes para ustedes. Acá tenemos algunos representantes de las teorías cognitivas, las que vamos a ver ahora muy someramente. Son las tres que están arriba. La teoría del desarrollo intelectual de Piaget, la teoría de Brunner, aprendizaje por descubrimiento, y la teoría de David Ausubel, aprendizaje significativo. Esos tres los vamos a ver. A manera también de conocimiento, los tres que están ahí abajo, Robert Garnier, que tiene su teoría sobre los niveles de aprendizaje, es bastante interesante. Robert Garnier inclusive hace una comparación del cerebro humano con la computadora, ¿no? En base a ello va formando cómo es. Su teoría está relacionada más a lo que es, hemos visto, o sea, cómo se da la información, ¿no? Desde cuando se recepciona la información hasta cuando se almacena y se recupera, ¿no? De todo un proceso. Es bastante interesante esa teoría de Robert Garnier. Ahora, de Howard Gardner tenemos también la teoría de las inteligencias múltiples. Acuérdense, hay muchos, de repente a ustedes en algún momento han escuchado
de la inteligencia general, del factor G. Es una teoría que dice que nosotros tenemos una inteligencia general y que se evalúa a través de un test de inteligencia, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, se aplica una prueba, un test de inteligencia y sale un resultado, un puntaje. Y esto se elabora una ecuación, el CI, que es igual a edad mental por edad cronológica por 100. Y de ahí, de esa ecuación sale, lógicamente, el cociente intelectual. Esta es la teoría general de la inteligencia. Si tienes 90, a partir de 90 para arriba es lo normal. A partir de 90 para abajo es lo anormal, ¿no? De 90, por ejemplo, al 110 es normal al término medio. Del 110, si saca un puntaje hasta el 120, normal superior. Del 120 al 130, muy superior, ¿no? Y del 130 para adelante, ahí está el talentoso, pues, ¿no? El genio. Esto de acuerdo al CIA, los que están por debajo de 90 y pues viene el fronterizo, el retardo mental, las categorías de retardo mental, pues, ¿no? Leve, moderado, profundo. Pero para ello, la teoría de las inteligencias múltiples no cree en ello, ¿no? Kastner decía ahí quienes tienen habilidades para las matemáticas, inteligencia para la lógica, inteligencia musical, pues, ¿no? Inteligencia motora, de la psicomotricidad, los deportistas, etcétera, ¿no? Claro que Gardner tiene sus fundamentos jóvenes, ¿ah? Que no se puede tampoco, hay muchos que prefieren la teoría general de inteligencia y otros la que propone pues Gardner, ¿no? Pero hay que rescatar lo positivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros para aplicar un diagnóstico de niños con retardo progresivo, problemas de aprendizaje, aplicamos un test, ¿no? Que nos da un indicador. Esta manera de comentario, jóvenes, ¿eh? Luego vean ahí también a Vygotsky, lo vamos a ver en el tema de teorías clásicas, ¿no? De la psicología. Vygotsky ha sido un gran aporte fundamental, jóvenes, ¿eh? En cuanto se refiere al desarrollo cognitivo. ¿Eh? Él decía que el desarrollo cognitivo se debe fundamentalmente a la influencia del medio sociocultural, de la interacción social. Ya hemos visto ese tema y vamos a volver a ver a Vygotsky, que es uno de los pioneros pues, de la neuropsicología también, ¿no? Y ayer también lo vamos a ver en su teoría del desarrollo intelectual, pero a manera de ir preparándolos, acá es rescatarle Piaget que decía el desarrollo cognitivo o el desarrollo intelectual se va a dar a través de diferentes etapas. Él plantea 4 etapas que ustedes ven ahí. Etapa sensorio-motora de 0 a 2 años. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en el tema que les estoy proponiendo. Y, lógicamente, la característica es el desarrollo sensorial y el desarrollo motor, como su nombre lo indica, ¿no? Que son fundamentales, jóvenes, estos 2 aspectos para el desarrollo intelectual. Él decía, debía decir, tenía razón, ¿no? Es la base por la cual se va a edificar el desarrollo intelectual del ser humano posteriormente, ¿eh? Y tiene sus razones, ¿eh? Lo vamos a fundamentar cuando hablemos de Piaget. El desarrollo preoperacional también de 2 a 7 años está. Aquí su característica es que el niño aprende el lenguaje oral fundamentalmente, el lenguaje simbólico, la representación mental. Más abajo ustedes tienen las operaciones concretas
de 7 a 12 años, ¿no? Operaciones mentales, donde el niño va a aprender la lectoescritura, va a aprender las matemáticas, joven. Es una etapa bastante importante. Y por último, él decía, una de las mejores etapas del desarrollo intelectual es la etapa de las operaciones formales. ¿Dónde están ustedes? Esto se inicia en la adolescencia. Pero vean, Piaget también da algunas indicaciones acerca del aprendizaje, jóvenes. Él decía, el aprendizaje mucho más eficaz se da en el estudiante cuando él es activo, cuando experimenta. A través de la acción, el estudiante aprenderá mejor. Por eso es que vean que estos teóricos, su objetivo es a través de la actividad, jóvenes. Por eso es que ellos propugnaron mucho la aplicación del método activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todos los colegios, no sé si en que ustedes han trabajado se aplicaba esto. Por ejemplo, este de Brunner. Decía Brunner al respecto, como su nombre lo indica, creo que es más fácil de identificar, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento. Dice que el estudiante debe de indagar, debe ser él mismo el propio constructor de sus conocimientos, de sus aprendizajes. Creo que yo le doy mucha razón, y por eso les decía, jóvenes, al inicio inclusive, cuando ustedes desarrollen sus prácticas, aprendan de una vez a cambiar estas estrategias de aprendizaje, indaguen, experimenten. Ustedes van a aprender mucho más eficazmente si ustedes van construyendo sus propios conocimientos, sus propios aprendizajes, jóvenes. Esto lo decía Brunner. El maestro solamente debe ser un guía. El profesor debe ser un guía nada más. Pero el hacedor de sus conocimientos, de su aprendizaje es el alumno. Se ponga esto como dice, yo propongo, por ejemplo, hoy día vamos a ver el aparato circulatorio. Indagan, descubran qué estructuras comprende el aparato circulatorio, para qué nos sirve, cuáles son sus patologías, cómo debe ser su cuidado, etcétera, etcétera. El profesor está planteando el problema y el alumno tiene que descubrir qué es el aparato circulatorio, para qué nos sirve, qué estructuras comprenden, cuáles son sus patologías, su cuidado, etcétera, etcétera. El maestro solamente guía, formen grupos, listo, saquen sus textos, indaguen e investiguen. Ese es el aprendizaje por descubrimiento, jóvenes. Como dice ahí está. El plantear las preguntas, ahí está. Lo que he hecho yo, es en geografía, parece que he puesto el ejemplo. Luego accedan a la información, saquen sus libros, sus textos. Ahora, si tienen posibilidades de la informática, organicen la información, todos están organizando. Una vez que ya han recabado la información, que es descubrir, pues, es indagar. Luego analizan y luego la manifiestan. Ese es el aprendizaje por descubrimiento, jóvenes, de Brunner. Aplíquenlo, pues, ¿no? Hay veces muchos estudiantes dicen, el mejor profesor, el mejor maestro es el que él se nos da toditito. El otro no nos dice que investiguemos, hacemos, no, pues ese es el verdadero profesor, el que orienta, el que guía. Muchos estudiantes se han mal acostumbrado que todo les estén pues ahí a la mano. Y ustedes más que todo, ¿ah?
Y eso les proponía en la clase anterior, ¿no? Los que están dentro de esta profesión de biomédicas, uno de los métodos de estudio que tiene que ser es este descubrimiento. El biólogo, su trabajo tiene que ser en laboratorio, tiene que descubrir, indagar, experimentar. El médico igual. El nutricionista tiene que indagar, experimentar qué aditamentos son mejor para una buena digestión, por ejemplo. Aprendizaje significativo de Ausubel. A esto quiero un ejemplo antes de darles a conocer qué es el aprendizaje significativo. Y creo que ya una vez se los propuse, porque yo siempre propongo. Si ustedes de repente dicen y creo que les dije, si quieren asegurar su ingreso, adicionalmente a que programen su horario de estudio, que es una estrategia, ojalá que la estén haciendo ya. Si es que lo han hecho en ese horario de estudio, ¿por qué no hacen esto? Que les estoy diciendo que es tan fácil, tan motivador y sobre todo que ya pueden asegurar su ingreso. Todos los días ustedes tienen por lo menos 4 o 5 temas que realizan los profesores en la tarde, tienen de 4 a 8. Generalmente tienen 4 o 3. ¿Por qué no lo estudian antes de venir a clases los 4 o 5 temas que van a tener en la tarde? Digamos, voy a tener hoy día psicología, el profesor nos ha dicho que vamos a tocar el tema de aprendizaje. Ya debían de venir ya bien ávidos en aprendizaje. Estilos de aprendizaje, de acuerdo pues, a las copias, porque estos están de acuerdo a las copias. De repente más antes han tenido, ¿cómo se llama? Química, óxidos. También leo óxidos antes de venir a clases. Después me va a tocar filosofía, pues no, de Sócrates, leo a Sócrates. Pues, a esto Ausubel llamaba los famosos aprendizajes previos. ¿Y para qué nos va a servir esto, de jóvenes? Acá viene el kit del asunto y esto está fundamentado científicamente. Si ustedes tienen aprendizajes previos y van a correlacionar o van a interrelacionar con los nuevos aprendizajes que le da el profesor en la tarde, entonces ese aprendizaje va a ser mucho más significativo y mucho más eficaz, sobre todo para la memoria a largo plazo. Esto demostraba. Desde mañana pónganlo, jóvenes. Si es que ya tiene su horario también, ¿ah? No es como agarrar nomás el libro, pues si por impresionar al papá o a la mamá están leyendo, y pues no es. Ese es otro fracaso más. Tiene que cambiar, jóvenes. Si no se cambia, no se corrige, nunca vamos a tener éxitos. Por eso les estoy diciéndoles, ahora les digo, ¿qué decía Ausubel? Decía acerca del aprendizaje significativo. Cuando el aprendizaje es significativo, cuando el estudiante puede o tiene la capacidad de relacionar sus nuevos aprendizajes con los antiguos aprendizajes o con los aprendizajes previos. Es igual. Eso yo les decía. Si ustedes vienen con aprendizajes previos y los aprendizajes que les va a dar el profesor en la tarde, refuerzan, pues. Esos aprendizajes se van a hacer más sólidos a sus estructuras cognitivas, como lo decía David Ausubel.
Y ese aprendizaje será mucho más significativo porque ustedes lo han comprendido, se lo han asimilado, porque lo han relacionado a esos aprendizajes que ustedes lo han leído con anticipación, con los que les está dando el profesor, en el caso del ejemplo. Y por ende, ese aprendizaje se vuelve mucho más significativo. Cuando ustedes lo han comprendido, lo han degustado. Vean eso, les he puesto ese ejemplito para que ustedes, si no lo tienen, por lo menos adopten eso. Hay que cambiar, jóvenes. Si no me da resultados ese tipo de aprendizaje del que están ustedes proponiendo, cambien. Como vamos a ver ahora, creemos que era. Ahí están las ventajas del aprendizaje significativo, vean. Les va a facilitar nuevos conocimientos, ¿cierto? Porque ustedes al interrelacionar, vean, ahí ya está poniendo en práctica esto, el pensamiento, interrelacionan lo que saben y lo que van a aprender. Ese aprendizaje, como dice en la segunda, va a ser mucho más duradero. Ese aprendizaje va a ser almacenado, como estamos diciendo, en el proceso de información, a la memoria a largo plazo. Vean estas ventajas de aprendizaje significativo de Ursula. Pónganlo en práctica, jóvenes, si les va a servir de mucho. Esto es ya el aprendizaje de acuerdo a Gagné. No entra al examen esto, más bien. Ya hemos hecho un breve comentario de Gagné. Ahí está Robert Gagné. Estilos de aprendizaje, ahí está. Una vez, jóvenes, yo les estoy preguntando a los chicos para que razonen. ¿Alguna vez han hecho una pregunta? ¿Cómo aprendo mejor? ¿Alguna vez se han hecho alguna pregunta? ¿Qué tipo de memoria prevalece en mí para yo aplicar un estilo de aprendizaje? Sea de tipo visual, verbal, kinestésico, social o individual. Vean estos cuestionamientos. O sea, cuando nosotros decimos que nos conocemos y aplicamos un estilo de aprendizaje, es cuando ya tenemos conciencia cuáles son nuestras fortalezas. El ejemplito que les voy a poner de esta chica que hace, cuando era muchacho yo todavía, perdón, había una pequeña en ese tiempo, estaba en el colegio todavía, yo también. Era una vecina. Todos los días se subía al techo y comenzaba a gritar, a estudiar a voz alta. Todos mirando, vecindad, pero decía, inclusive nos reíamos, pero ¿por qué voz alta y fuerte? Y cómo es, ingenuamente le preguntamos, ¿por qué tan fuerte? Es que no puedo aprender si no leo así. Siendo pequeña, ahora que uno es profesional, decía, tenía razón esa pequeñita. Él aprendía mejor leyendo en voz alta. ¿Por qué? Porque de repente, auditivamente, verbalmente, prevalecía su tipo de memoria. Él aprendía mucho más escuchándose. Memoria auditiva o memoria verbal. Entonces ahí viene lo que yo llamo estilo de aprendizaje, jóvenes. O sea,
¿qué procedimiento voy a utilizar para aprender mejor? Estos dibujitos que ustedes ven, bueno, son muy... Yo lo que quiero que vean los estilos de aprendizaje que ustedes pueden adoptar inclusive o pueden, o ya lo tienen, pero muy inconscientemente. ¿Ah? Vamos a ver algunos estilos de aprendizaje que ustedes pueden utilizarlo, vean, yo les voy a fundamentar. ¿Ah? El sensitivo y el intuitivo. Cuando hablamos del aprendizaje sensitivo o sensorial, el estilo sensitivo o sensorial, es cuando decimos que y esto vayan viendo sus fortalezas jóvenes, ¿sabes? Porque este estilo de aprendizaje, el sensorial o sensitivo, son aquellos estudiantes que aprenden mejor a través de hechos concretos. Ojo, a través de la experimentación, prefieren, ¿no? Experimentar, prefieren trabajar o aprender a través de hechos concretos, pueden memorizarlos, inclusive son hasta detallistas en ese tema. ¿Por qué les hacía hincapié al respecto? Porque ustedes sí o sí tienen que aplicar este estilo de aprendizaje, jóvenes. Acá sí, no, es cierto que el biólogo tiene que aprender descubriendo, experimentando a través de hechos concretos, el médico igual, con mayor razón también, porque van a tener un ser humano echado ahí en su, que tiene, ese es un aprendizaje concreto, sensorial, sensitivo. Por eso apliquen, ¿no? Por ejemplo, en la asignatura de biología pueden aplicar completamente el estilo sensorial. Inclusive el intuitivo también. El intuitivo son aquellos estudiantes que mucho más aprenden a través del aspecto teórico. Les gusta informarse teóricamente, las ideas, los conceptos, las abstracciones, todo ello. Vean que teoría y práctica son importantes en el conocimiento, ¿ah? Porque la práctica nos da el estilo sensorial, pues, ¿no? Y la intuitiva, el aspecto teórico. Muchos son teóricos, vean que no todos son prácticos o sensoriales, pues, ¿no? Otro estilo es visual, verbal. Visual, ahí está, ese es el reto que le estoy poniendo. Visual son aquellos estudiantes que aprenden mejor mirando, observando. Oh, videos, de repente diagramas, láminas, etcétera. Ahí viene también el reto para ustedes, jóvenes. Gran parte del aprendizaje en el área de medicina, por ejemplo, es esto. Para leer un rayos X hay que tener un buen aprendizaje visual, observar. Verbales, muchos aprenden mejor discutiendo, hablando, explicando a otros. Verbal. Inclusive cuando, y eso también uno tiene que ser polifacético en esto del verbal, porque sí o sí también tenemos que atender algunas observaciones, algunas recomendaciones del profesor, del maestro. O sea, tenemos que escucharlos, ¿no? Verbales. Pero mucho más aprenden discutiendo jóvenes. Eso es bastante interesante, el aprendizaje cooperativo, como vamos a ver al final de este tema, ¿no? El estilo activo y el reflexivo.
El estilo activo, jóvenes, vean si pueden, estamos dando algunas indicaciones para que ustedes puedan sí o sí, por lo menos ir modificando o aplicando de acuerdo a las características de cada asignatura. El estilo activo, por ejemplo, joven, también igual que el anterior, que el sensorial o sensitivo. El activo les gusta experimentar, como su nombre lo indica, pues son activos, analizan la información, analizan, experimentan. Les gusta trabajar con otros. Otra vez el aprendizaje completo. Inclusive les gusta expresar lo aprendido con otros. Ese debe ser el objetivo, porque eso refuerza. El reflexivo. Aunque acá no lo dice, pero yo lo tengo en bibliografía, jóvenes. Es el tipo que ustedes deben... antes hacían eso los chicos, iban a indagar en las horas de recreo, cuando eran las clases presenciales. Siempre teníamos la visita de los alumnos de biomédicas. Iban con su cuadernito inclusive a anotar, indagar. Ese es el reflexivo. O sea, los alumnos o estudiantes que aprenden mucho mejor, o sea, indagando el porqué, las causas, efectos de los fenómenos, del conocimiento, etc. Inclusive toman nota. Y todavía lo redactan con sus propias palabras. ¿Se dan cuenta de ese tipo de... Yo quisiera que adopten eso, jóvenes. Ese estilo de aprendizaje para mí es uno de los mejores. Nunca hay que quedarse con la duda. El reflexivo está ahí, es acucioso. Inclusive nosotros decimos, ya vienen a molestarnos. Pero es así, pues, es su estilo de aprendizaje. También del secuencial y el global, el nombre lo indica, el estilo secuencial son ordenaditos. Parten de lo particular, ¿no? Por pasos. Dicen, vamos a estudiar hoy día el corazón. Parten primero viendo las partes del corazón, en este caso el ventrículo, el izquierdo, derecho, los componentes, para luego generalizar lo que es el corazón. Pero vean, a partir de lo particular, el instante global partiría de lo contrario. El corazón es un órgano que permite, ¿no?, el funcionamiento de la sangre, es parte de lo general. Y está compuesto por tal cosa, el ventrículo, esos son estilos, vean, que pueden ustedes aplicarlo. Hay muchos que aprenden mejor, como es esto también, ¿no? Está relacionado con de repente les van a alguna dentro del método, el estilo inductivo y deductivo, que es igual, ¿no? Parten de lo general, el deductivo, para ir a lo o parten de lo particular para ir a lo general. Vean que esto ayuda también al nivel comprensivo, ¿eh?, de la información. Como les he puesto aquí el ejemplo. Igualito, si yo hablo de la célula es el componente básico de la... Estoy partiendo de lo general, ¿no?, del core. Pero ¿de qué partes comprende la célula? Ya veo. Parto de lo general primero, que es la célula, y luego voy a sus partes, sus funciones, su utilidad. Pero primero ese método deductivo o global. Pero si yo aplico y deductivo con el mismo ejemplo, parto de lo específico. Por medio de las células estamos vivos porque ellos nos permiten la vivencia, que esto y que lo otro. Estoy partiendo y está compuesto por el citoplasma, que sea, ¿no? Y llego a lo general. Vean, la célula es esto. Vean que estoy poniendo ejemplos concretos para que ustedes adopten un estilo de aprendizaje. Este es uno de los estilos de aprendizaje
bastante tradicional. Antes se conocía estos tres: visual, auditivo, kinestésico. Yo creo que era bastante esto de la programación neurolingüística de Bandler y Grinder, bastante utilizada. Creo que es más específica. Si yo tengo un estilo de aprendizaje visual, vista nada más, por eso digo, conózcanse. Hay un solo ingreso, un solo canal al cerebro, vista, cerebro. Pero si yo tengo un estilo de aprendizaje auditivo, y hay más canales que van a ingresar al cerebro, ¿no? El habla, que estoy leyendo, si es en voz alta, como el ejemplo que se puesto, oído, vista y cerebro. O dicho, vista, habla, oído, cerebro. Y el kinestésico igual, ¿no? Hay muchos que les gusta estudiar, pues, sacando resúmenes, cuadros sinópticos, kinestésico. Movimiento, tacto, ¿no? Oído, ojo, cerebro. Vean los canales que ingresan en un aprendizaje, ¿eh? De acuerdo a la programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Cositas, aunque eso vean, jóvenes, que es lo que prevalece en uno. Es importante hacerse. A mí me gusta mucho el estilo kinestésico, ¿no? Porque saco fichas, ¿no? Eh, resúmenes. Si no, no puedo aprender, ¿no? Es la realidad. Cada uno se conoce. O como esa chica que les digo, ¿no? Gritaba en voz alta para aprender de su estilo auditivo. Como de repente aquellos que tienen ceguera también, ¿no? Por homeostasis se le acrecienta la audición. De los modelos del hemisferio cerebral es bastante, no, algunas funciones muy genéricas esto, ¿no? Esto lo vamos a volver a retomar cuando hablemos sobre fundamentos biológicos. Ahí también hay otro esquema, pero vayan viendo esta manera de ilustración. Hemisferio izquierdo, lo que tiene que ver con la lógica, matemáticas, los símbolos, etcétera, ¿no? También los números, el pensamiento convergente, o sea, algo sobre el aspecto literario, pues, ¿no? Mientras tanto, el hemisferio derecho, vean el aprendizaje holístico. Hoy en día se habla de holístico porque sea algo más general, ¿no? Más global. Son aprendizajes mucho más amplios. Percepción del espacio también, vean, importante, el hemisferio derecho es una de las funciones. Yo veo que la percepción del espacio es fundamental, jóvenes, ¿ah? En algún momento vamos a volver a retomar eso, cuando hablemos de percepción. Aunque no está en su libro, pero les voy a dar informaciones importantes sobre lo que es la, la gran ventaja ¿no? de tener el desarrollo espacial, jóvenes, el dominio del espacio. Un médico cirujano, si no tiene dominio espacial, de hablar de jóvenes. Piensa, la imaginación acá también está, jóvenes, el aspecto emocional, hemisferio. Vean, son fusiones, pero cuando hablemos de los dos hemisferios, ambos, ¿no? Coordinan, se asocian para determinadas conductas. No son, no, como decía Luria, no son específicas, funciones específicas de cada uno. Ambas funcionan en forma coordenada, ¿no? Que son especialidades, aunque hay bastantes opiniones al respecto, hay muchos que inclusive crean un cuadrante, dicen el hemisferio
1, 2, 3, 4. 4 hemisferios, ¿no? Pero son opiniones. Estrategias de aprendizaje. Cuando yo hablo de estrategias de aprendizaje, jóvenes, esto quiero resaltar. O sea, es el conjunto de pasos, el conjunto de habilidades, aquellos procedimientos que el estudiante adquiere o emplea para aprender significativamente. Ahora pregúntense cuáles son los pasos que ustedes aplican, qué habilidades tienen, qué procedimientos para que el aprendizaje sea significativo. Yo les he comentado solamente uno, el organizar su tiempo de estudio, por ejemplo, es una estrategia. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar un aprendizaje eficaz. Y adicionalmente ya les dije, si ustedes se programan su hora de estudio, su horario, su tiempo de estudio que les digo, van a tener mejor atención, mejor concentración y una adecuada motivación. ¿Por qué? Porque ya saben estratégicamente cuál es su tiempo de estudio, inclusive el cuánto estudiar. Voy a estudiar 5 horas diarias. 5 horas diarias. Es mi estrategia. Voy a estudiar en tal sitio, mi estrategia. Voy a estudiar con todo mi material, mi estrategia. Pues estoy trazando inclusive el cómo, el cuándo, el qué estudiar. Es planificar, es tener su estrategia de aprendizaje. No sé si se han preguntado cuándo estudio, cómo estudio, cuánto estudiar. Son estrategias. Y esas estrategias se van a convertir posteriormente en hábitos, y esos hábitos se van a convertir posteriormente en una metodología de estudio, que es lo que ustedes deben de hacerlo, pues, ¿no? Desde ya, jóvenes. Porque estas estrategias, si uno no programa, no planifica, siempre vamos a estar cometiendo los errores que puedan darse. Pues ahí está. El plantearse estrategias de aprendizaje, jóvenes, nos va a beneficiar en cuanto se refiere al aprendizaje de nuestras capacidades cognitivas. O sea, se va a ir cognitivamente, va a ser beneficioso, porque si ustedes estudian todos los días, jóvenes, van ampliando sus conocimientos. Y si ustedes también todos los días estudian, están aprendiendo algo más. Ahí viene se me viene la idea, una expresión de Erich Fromm. Es un pedagogo que decía acerca del aprendizaje, jóvenes. Esta expresión les va a servir mucho para reflexionar, jóvenes. Él decía acerca del aprendizaje, el hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Ven esa expresión, el hombre siempre muere antes de haber nacido completamente, acerca del aprendizaje. ¿Por qué? Porque toda la vida, jóvenes, tenemos que aprender, explícita o implícitamente, porque es parte del desarrollo también, pues, ¿no? Hay muchos que dicen, pues, desde cuando nacemos aprendemos. Y esa es una realidad objetiva, jóvenes, ¿no? Desde que uno nace, está en continuo aprendizaje. Y estas palabras de Erich Fromm, me voy a quedar. Aquí hay una palabrita también
muy importante, jóvenes. Yo se las pregunto siempre a los jóvenes que de repente están una, dos, tres fases postulando a la universidad y no pueden. Yo les digo, ¿nunca te has preguntado en qué has fallado? ¿En qué puedes reforzar? Porque cada uno se autoevalúa. No me cuenta cuando uno va a un examen, dice, pucha, que fallaba la pregunta 12, ¿qué corresponde a esa pregunta? Es de caramba, la estática. Refuerzo eso, ¿ve? O sea, en lo posterior, ¿qué hago? Refuerzo, pues, estática, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Porque a uno sabe en qué ha fallado y qué es lo que puede reforzar. Ahí vienen los grandes errores que cometen los estudiantes. Esperan solamente el facilismo. No ingresaron, ya las academias universitarias están al día, chao, a reclutar. Chao, otra vez a la academia. Ya como 3 años están en la academia preuniversitaria y siguen igual. Cuando lo más viable está en esto. La autoobservación, que es la metacognición. O sea, la capacidad que uno tiene para ver en qué nivel cognitivo me encuentro, cuál es mi nivel de aprendizaje. Simple. ¿Qué es lo que he aprendido y qué es lo que me falta? Esa es una autoobservación, es lo que falta, jóvenes. Por eso les decía anteriormente, jóvenes, ¿por qué se tienen que ir a una academia a prepararse, pero si han tenido 5 años, 5 años en la secundaria para poder entrar inclusive sin estudiar a la universidad? Y todavía pierden el tiempo en ir a prepararse en 2 meses lo que no han podido hacer en 5 años. Falta de esto. Se supone que si yo regreso de mi colegio en 5 años, tengo pues el 80% del conocimiento o de lo aprendido o de lo que me van a tomar en la... Lo que tengo que hacer es reforzar lo que debo de reforzar. Pues. Y para ello es necesario esto de la metacognición, o sea, la capacidad que uno tiene para reflexionar sobre cómo va mi aprendizaje, en qué nivel de aprendizaje me encuentro, en qué nivel cognitivo me encuentro. Es como hacerse una autoobservación. Y en base a ello, ojo, en base a ello, ustedes pueden modificar sus estrategias. Estoy fallando, de caramba, ya no voy a estudiar, pues así voy a estudiaré de otra manera. O estudiaré, pues, de repente ya no en mi casa, estudiaré de repente la biblioteca. Estoy cambiando mi estrategia. Léanse esas preguntitas de ahí que les hablan en la famosa escalera de la metacognición. ¿Qué he aprendido? Pregúntense ustedes hoy día, ¿qué han aprendido? De todos los temas que han visto toda la tarde. Ahora vean cómo lo han aprendido, si es que lo han aprendido, cómo lo han aprendido. Entonces ahí vean, eso ayuda a mi desarrollo cognitivo. Si yo sé que lo he aprendido, pues atendiéndolo al profesor y haciendo una lectura previa, ya estoy con un aprendizaje eficaz. Inclusive ahí dice, ¿para qué me ha servido ese aprendizaje? Hay que preguntarse por qué esto ayuda, jóvenes, a superarnos.
a superarnos cognitivamente y a superarnos en cuanto se refiere a nuestro aprendizaje. Ahora ahí también, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? Ahí les prenden un foquito, pues es el famoso INSIT, que se llama, ¿no? Se me vino el foco, al foquito, se me prendió el foquito. Y ese foquito debe prenderse, jóvenes, para que ustedes puedan modificar de repente sus estrategias de aprendizaje, hasta sus estilos. Como dice acá, situaciones de aprendizaje, estrategias, sus propios recursos. Yo no utilizaré mucho, pues, el libro de antes el Baldor era el libro de matemáticas. Son los dos elementos claves de la metacognición. Yo sé en qué nivel de aprendizaje me encuentro, voy a autorregular mi aprendizaje. Auto significa yo. Yo soy el que debo regular, jóvenes. Eso les indicaba a ustedes, a aquellos fundamentalmente que están 1, 2, 3 procesos, tienen que autorregular. No esperar que lo salve el Mendel, la Bryce, eso es el que deben salvar ustedes mismos. Que he fallado y tengo que reforzar, pues. O como yo les he indicado, pues bueno, programo mis 5 horas de estudio todos los días, pues y aprendo mucho más. Inclusive aprendo más que lo que me pueden dar, porque sé lo que me falta y sé lo que me debo de modificar. Yo voy a una academia, pues van a agarrar ahí otra vez el cuestionario desarrollado y hacer lo mismo. Se la pisaron, y el alumno está ahí cabeceándose. Que es distinto, como van a ver el que viene, hay que tener autoconciencia, eso, cuáles son sus errores, ser conscientes, jóvenes. Y en base a esos errores ustedes modifiquen sus estrategias de aprendizaje. Como lo veo esta fotografía me gusta muchísimo, no sé, le estoy diciendo a los chicos. ¿Cómo establecen en su programa de estudio así? Este es un aprendizaje autorregulado. ¿Qué significa el aprendizaje autorregulado? Cuando el estudiante participa, ojo, activamente, ahí está, en su proceso de aprendizaje. Es lo que estábamos dialogando al tocar las teorías cognitivas. Cuando el estudiante participa o es el propio hacedor de su aprendizaje. A eso se llama aprendizaje autorregulado, ustedes mismos. ¿Por qué no lo autorregulan su aprendizaje? Como esa, por ejemplo, eso es bien ilustrativo. Para mí, todo lo que estoy hablando lo estoy poniendo en práctica, porque tienen hasta su material. Y eso es organización. ¿Eh? Cuando ustedes estén en la universidad, van a tener un curso de métodos y técnicas de estudio superior, no sé si lo tendrán en sí. Uno de los requisitos es tener su material, uno que quiere estudiar en su escritorio, para no estar levantándose cada rato, a ver, aquí esto, que es ¿cómo se llama? El aparato digestivo, acá, no, hasta acá. Es desde el mismo material, esta chiquilla se está organizando. Ahora, ¿cómo aprende? Ahí está, material, aplicándolo el método activo. ¿Por qué? Porque está resumiendo. ¿Qué características personales, lo que les he dicho, conózcanse? Ahí tienen ya los estilos de aprendizaje. ¿Eh? A esta asignatura voy a aplicar el método sensitivo, el estilo sensitivo. A la psicología, ¿cómo se llama? Intuitivo. O el reflexivo, ¿no? ¿Por qué no se hace eso, jóvenes, no? Estoy autorregulando mi aprendizaje en base a mis características personales. Y estoy aplicando las estrategias, o sea, los procedimientos, los pasos como ustedes verán ahí.
bien ilustrativo esa diapositiva, ¿no? Bien planificado. Esa chica está hasta motivada porque se le nota concentración, hasta en la cara se nota la concentración. Aprendizaje autorregulado, ¿no? Vean, ¿qué es el aprendizaje autorregulado? Cuando el estudiante participa activamente en su propio aprendizaje, en su propio aprendizaje, pues, ¿no? Y se establece esos cuestionamientos. ¿Cómo aprendo? ¿Cuáles son mis características personales? ¿Qué estrategias puedo aplicar? ¿Qué es lo que me motiva? Creo que la motivación debe estar en todos los jóvenes, ¿sabes? No solamente que voy a ingresar a San Agustín, sino que más tarde voy a ser profesional. Aprendizaje autorregulado. Ahora tenemos otro tipo de aprendizaje importante, jóvenes. Y estos dos últimos diapositivas me gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque enseñan mucho. Si ustedes saben observar, vean ese grupito de 5 chicos bien atentos. Este es un gran ejemplo de lo que ustedes van a adoptar cuando estén trabajando en forma cooperativa, en forma grupal. No es cuestión de decir, papá, mamá, voy a estudiar con mis amigos, no, pues. El aprendizaje cooperativo, y léanlo, tiene esos objetivos. Y luego en la otra diapositiva tienen principios. Y vean, ¿cuál es el aspecto importante del aprendizaje cooperativo? Y quiero que lo tomen en cuenta porque si ustedes quieren trabajar también en forma grupal, aunque hoy, ahora por la pandemia también es ideal, ¿no? Si se trazan un objetivo que es para aprender, no para socializar, ¿no? Porque hay muchos que van, pues, no, hacen más una labor social que una labor de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo, vean, los miembros, ustedes verán ahí los 5, se apoyan y se confían mutuamente para alcanzar una meta. Esa meta debe ser aprender. Acá viene habilidades que van a aprender. Interdependencia positiva. Cada día esos chiquillos están atentos a lo que está explicando de repente la que le ha tocado exponer el tema. O sea, hay una interdependencia positiva y sobre todo interacción directa. Todos están atentos. Ahora, esto es importante, la que viene más abajo, responsabilidad individual. Cada uno tiene sus responsabilidades. De repente ese chiquillo hoy día le tocó, mañana le tocará la morenita, ¿no? Pasar mañana el de rojo. Y sobre todo también vean, también es importante, habilidades interpersonales. Fuera de que interactúan socialmente, también aprenden a expresarse. Es una habilidad interpersonal. Acuérdense que hemos visto la inteligencia interpersonal, ¿no? Capacidad para que nosotros tenemos, ¿no?, a conocer a los demás. Y también la habilidad de comunicación. Ahora ahí no queda eso, el aprendizaje cooperativo siempre hay que evaluar. ¿Qué significa evaluar? Sí, el aprendizaje que se ha realizado es positivo, nos ha servido o no. Esto acuérdense, jóvenes. Algún día lo van a aplicar inclusive en la universidad. Y este aprendizaje es mucho más eficaz porque, vean, muchas cabezas piensan mejor que una. Y acá, pues, no, se nota claramente la interacción entre los miembros o los que componen este equipo de trabajo, pues, ¿no? Acá tienen, y esto también pónganselo en mente, algunos principios del aprendizaje cooperativo.
Es interesante, jóvenes, ¿ah? Que llevan a la reflexión. Y anótense bien estos principios porque muchos lo toman en los exámenes, ¿ah? Cooperación para autosuperarse. Principio. Como hemos visto anteriormente, ¿ah? Los chicos están, no, cooperativamente para que el objetivo es la autosuperación. Si uno se agrupa con otras personas es para superarse, ¿o no? No estar en el mecanicismo de la soledad, ¿no? Hay cursos jóvenes que ustedes tienen que trabajar cooperativamente, ¿ya? Que dentro del grupo hay aquellos que pueden ser más, y esto, llévanse esta recomendación, y eso lo hacía Vygotsky. En todo grupo siempre hay unos que pueden ser un poco más hábiles que otros. Entonces ahí, ¿qué propone, por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo? Que los más hábiles no apoyen a los menos, ¿no? Porque siempre hay, pero no es por que sea más inteligente, sino que muchos no tenemos la capacidad o la habilidad para, por ejemplo, aprender rápidamente matemáticas, el sí para química, el sí para biología, el otro no. Entonces, este aprendizaje cooperativo esté orientado a ella. Otro principio, vean, mejorar el rendimiento es innegable. A través de este tipo de aprendizaje nosotros vamos mejorando nuestro rendimiento, porque somos bien parte activa del aprendizaje. Porque en un momento las responsabilidades van a estar ahí, cada uno, sus responsabilidades. Los objetivos que se han de alcanzar deben ser claros, ahí está. Es lo que estaba diciéndoles al inicio de esto, del comentario del aprendizaje cooperativo, que el objetivo fundamental debe ser aprender. Por eso ahí viene la evaluación, ¿ah? El último punto que ustedes han visto. ¿Hasta qué punto hemos aprendido? Estamos evaluando al grupo. Porque si no hemos aprendido, pues modifiquemos, ¿no? El otro principio es que ustedes ven ahí, cada miembro contribuye al éxito, ¿cierto? Innegable. ¿Por qué? Porque vean que si se hace un tema, por decir, el aparato respiratorio, el que va a exponer, el que va a indagar, investigar, lógicamente es el que va a dar las pautas, pero los otros también tienen que conocer. Y de repente va a haber contribución. Es la ventaja de trabajar en equipo. O sea, todos pueden contribuir, sobre todo para el éxito del aprendizaje. Por eso muchas veces yo no estoy de acuerdo con aquellos que se reúnen más por, ¿cómo se llama?, por cuestión afectiva, ¿no? Es bueno, pero no sirve tampoco sacar, ¿no? Todos deben de trabajar y quienes, bueno, me voy con él porque es mi pata. Pero lo importante es trazarse un objetivo, jóvenes, ¿sabes? Ahora vean el otro principio básico, sentirse protagonista del aprendizaje. Ese es importante, jóvenes. Vean estos principios, ¿eh? Acá prácticamente se están dando un lugar dentro de un proceso llamado aprendizaje, jóvenes. Cada miembro es importante, cada miembro es protagonista, cada miembro va a tener responsabilidades y cada miembro va a contribuir al éxito de... Soy bastante apegado a este tipo de aprendizaje que es el aprendizaje cooperativo, pues, ¿no? Y uno de los iniciadores del aprendizaje cooperativo fue Vygotsky, pues, ¿no? Esto lo vamos a ver inclusive cuando hablemos sobre teorías clásicas de la psicología.
Hasta acá tenemos esta primera parte, jóvenes, de lo que es el aprendizaje. Voy a entrar al chat, tenemos 5 minutos, creo, para poder, si es que hay alguna pregunta al respecto. A ver, entro al chat, si es que hay algún comentario o alguna duda, pues, ¿no? A ver. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Nadia, profesor. Ya les he dicho, jóvenes, creo que ya reiteradamente, cuando no se escucha bien, aunque estoy con equipo nuevo, Nadia de repente está mal con su equipo, porque estoy desde las 4 de la tarde y nadie me ha... Entonces, abran su micro y digan, se escucha bajito, porque yo no veo el chat, ¿no? Lo que les he dicho reiteradas veces. Al respecto, entonces vamos a dar algunas indicaciones que para terminar con este tema, vean, ojalá que estas reflexiones más que todo sobre lo que es el aprendizaje, vean que es una actividad bastante importante de jóvenes. Eh, Muy bien, Ana. Entonces, en este caso, jóvenes, quiero hacerles participar sobre todo, adopten una metodología, un estilo, una estrategia de aprendizaje, jóvenes. Es importantísimo. Y a cambiar ciertos aspectos tradicionales, ¿no? Desde desde la misma planificación, de la misma organización que ustedes puedan plantearse en una, vean, en una, en una de las actividades muy importantes para la ampliación de nuestros conocimientos, de nuestros aprendizajes, es el tener su horario de estudio. Yo siempre, en las charlas que he tenido de métodos de estudio, les he propugnado bastante, planifiquen esto. El horario de estudio es fundamental. Si ustedes tienen un horario de estudio, automáticamente se van a motivar. Automáticamente su nivel o su umbral atencional y de concentración va a ser mucho más eficiente. Y si ustedes organizan su horario de estudio, van a crearse ya hábitos de estudio. Y el crearse hábitos de estudio hoy en día se está considerando una habilidad. Y ese hábito de estudio tiene que ser ya de toda su vida, jóvenes. Todo profesional tiene que tener hábitos de estudio. Tener un horario específico de estudio será pues hoy día, por ejemplo, en las mañanas, cuando estén en la universidad en las tardes, cuando sean profesionales de repente serán en las noches. Va a cambiar, pero siempre va a permanecer su horario, su tiempo de estudio. Y esto es por vida, porque el profesional es un reto que tiene, ¿no? El ir al ritmo de los cambios científicos, tecnológicos, etcétera, y etcétera, y etcétera, pues, ¿no? Mucho más en el campo médico, mucho más en el campo biomédico, porque no hay que sostraerte en este caso, pues a la biología, ¿no? La biología está en constante cambio, la medicina igual, y por ende uno tiene que estar estudiando y estudiando, programando, trabajando. Entonces, hasta acá tenemos, no se olviden, el día, o sea, la siguiente clase, venga ya, esto como un consejo, ya con sus prácticas desarrolladas. Acá comentamos y ojalá que haya participación, pues, ¿no? Porque ya la siguiente semana cambiamos otro tema que es importante sobre atención, memoria, pensamiento, percepción también, pues, ¿no? Procesos cognitivos. No nos queda más que, no hay ninguna pregunta, nos despedimos.
Que tengan bonita noche, a cenar y a hacer chis. Ya nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente clase. Que te vaya bien también, Melania. Hasta luego, Buenas profesor. noches, Cuídese. Melania, que te vaya bien.